¿Usted sabe qué dicen las Sagradas Escrituras sobre los tiempos que estamos viviendo? En CRB Radio presentamos Logos, el final del comienzo, con la pastora Isabel Cornejo, maestra bíblica, quien nos pondrá en contexto sobre lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis para estos tiempos. Muy buenos días a todos nuestros fieles oyentes de CRB Radio y de este espacio, por supuesto, también, que nos abre las puertas para que podamos traer una enseñanza acerca del Apocalipsis, que hace parte de la programación especial de junio de CRB Radio, y en el cual hemos querido cambiarle la cara al libro del Apocalipsis, al último libro de la Biblia, que normalmente no es el más leído por, digamos que, el cristiano del común, porque son libros que tienen muchos símbolos, muchas cosas que se hacen un poco difíciles de comprender, de entender, que se requiere muchas veces de alguien que nos explique de qué es lo que está hablando la Biblia. Y para eso hemos traído a una pastora, teóloga. Ella es colombo-chilena y se trata de la pastora Isabel Cornejo. Pastora, bienvenida. Muy buenos días, Carlos. El Señor te bendiga y saludamos también a nuestra audiencia. Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa El Final del Comienzo. Esta historia tiene un comienzo allá en el Edén, en el huerto del Edén, y el libro del Apocalipsis vuelve a ese árbol de la vida. Por eso hemos mencionado el final del comienzo. Es un estudio sobre el Apocalipsis. Tuvimos la introducción, hablamos un poco del autor, que es Juan, hablamos un poquito del contexto en el que fue escrito este libro, hablamos también de en qué año se escribió, y dejamos una tarea para nuestros oyentes, ¿verdad, pastora? Leer el capítulo 1. Sí, señor. Hoy, señor, este hermoso capítulo. Hoy vamos entonces a concentrarnos en el capítulo 1, en este estudio del Apocalipsis, y pues queremos que desde ya ustedes nos empiecen a enviar sus preguntas, los que hicieron la tarea juiciosos, los que no, bueno, ahí tienen un tiempito para que la hagan mientras van escuchando, si tienen esa capacidad de escuchar y leer a la vez, y puedan entonces sacar de allí las dudas, las inquietudes que usted tiene, las preguntas que le deja este capítulo 1 del Apocalipsis, y lo que hace es enviarnos una nota de voz, un mensaje de voz a través de WhatsApp. Nos envía a nuestro número 315-625-4430, el número que siempre usamos aquí en CRB Radio, en los diferentes espacios, y allí usted nos va a enviar su pregunta acerca del Apocalipsis. Haga la pregunta concretamente, no se extienda demasiado, simplemente su pregunta, su nombre, su pregunta, y entonces vamos más adelante a tener la sección de preguntas y respuestas con nuestros oyentes y la respuesta de nuestra experta, la pastora Isabel Cornejo. Bueno, pastora, metámonos de lleno entonces en nuestra enseñanza de hoy. Hablemos un poco del capítulo 1 del libro de Apocalipsis y básicamente en qué se va a concentrar nuestra enseñanza de hoy. Bueno, este libro es la introducción, este capítulo, perdón, es la introducción a todo el libro. En los primeros versículos tenemos lo que se conoce como un prólogo, una introducción a todo el contenido donde se va a presentar precisamente esta revelación de Jesucristo. Hoy día vamos a hablar de cómo entender, cómo comprender este libro, cómo acercarnos a él y no perdernos en el intento. Esa es una buena manera de expresarlo. ¿Cómo podemos Sí, sumergirnos en el Apocalipsis y no quedarnos ahí en el intento, no sentirnos frustrados? ¿Cómo se debe hacer entonces, pastora? Vamos a hacerlo por medio de 3 acercamientos muy importantes. Ustedes que están allí en su casa, ¿verdad? Con su esfero o con su tablet, su libreta de notas, puede entonces anotar. Básicamente son 3 acercamientos. Uno, entender que este libro es el Apocalipsis de Jesucristo. Así que nos vamos a acercar a él como un apocalipsis, en este caso de Jesucristo. Lo segundo es que también es una palabra de profecía, y vamos a mirar, ¿verdad?, más al detalle. Y lo tercero es que también es una carta dirigida a la iglesia del Señor. Estas son las 3 formas en las que nos vamos a acercar
a este libro para poder comprenderlo y, como digo, no perdernos en el intento de hacerlo. Usted mencionó entonces como primero que es la revelación de Jesucristo o el Apocalipsis de Jesucristo, porque de pronto no lo mencionamos ayer, pero Apocalipsis, digamos que el significado del nombre del libro tiene que ver con develar, ¿verdad? Con descubrir, con revelar, algo que está como oculto. Sí, señor, precisamente esta palabra, Apocalipsis, está compuesta de dos términos. Una es apo, que podría traducirse a algo así como lejos de, y caliptos, que es algo oculto o es un velo. Así que cuando hablamos de Apocalipsis, hablamos de descubrir lo oculto, sacarlo a la luz, develarlo, revelarlo. En este sentido, lo que Dios quiere es revelarnos algo que nos quiere entregar por medio de Jesucristo. Esta revelación tiene que ver con Jesucristo, es la revelación de Jesucristo. Y ahí es muy importante diferenciarlo quizá de otros libros que también tienen como esta categoría o este título de Apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo. Juan, el mismo apóstol Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 18, si usted lo busca, ¿verdad? Dice allí que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que la misión de Jesús es explicarnos al Padre. Y cuando el Padre le entrega esta revelación a Jesús, básicamente lo que tenemos allí, ¿verdad?, es el cumplimiento de la misión. Usted quizás se pregunte, ¿seré yo capaz de comprender esto oculto, esto que es difícil de comprender? Y el mismo Señor nos enseña en Mateo capítulo 11, que hay cosas ocultas que los sabios y los entendidos no logran conocer, pero que Dios las revela y Jesucristo las revela a quien Él quiere darla a conocer. Claro. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el anhelo en el corazón de Dios es que nosotros de verdad podamos ver esta verdad que se nos revela por medio de este hermoso libro. Perfecto, pastora. Y este libro, yo sé que la pregunta es muy obvia, pero para dejarle claridad tal vez a las personas más nuevas que nos están escuchando. Todo lo que se menciona en este libro, dado que es la revelación de Jesucristo, ¿es literal? El libro, por ser un apocalipsis, o sea, tener esta categoría o este tipo de literatura, nos presenta un mensaje que es una revelación, o sea, es algo que no conocemos y que Dios quiere que conozcamos. Mucho de lo que dice, por supuesto, que es literal. ¿Por qué sabemos que es literal? Porque, por ejemplo, las iglesias a las cuales se escribe el libro son iglesias que existieron, las ciudades. Hasta el día de hoy uno puede, ¿verdad?, ver las ruinas. Todo esto acontece en Turquía, en las 7 iglesias del Asia. O sea, las iglesias existieron, son reales. Exactamente. Cuando se habla de la Jerusalén también, obviamente que todo esto tiene referencias históricas con el Antiguo Testamento. Por lo tanto, mucho de lo que aquí en el libro tenemos es literal. Sin embargo, por ser Apocalipsis, se vale el libro de códigos, encripta un mensaje, porque este mensaje es muy revolucionario, mi querido Carlos. Claro, totalmente, pastora. Es un mensaje que se le dirige a una iglesia que está siendo perseguida, que está siendo oprimida, que no puede testificar abiertamente de su fe en Dios porque es perseguida, porque es martirizada. No es fácil ser cristiano a fines del primer siglo, como no lo es hoy día en muchos lugares del mundo. Por lo tanto, el mensaje es un mensaje de que hay un reino que es diferente a los reinos de este mundo. Hay un imperio. Recordemos que en el primer siglo el imperio que gobierna es el imperio romano, hay un emperador, es decir, hay un rey, y el mensaje del Apocalipsis, ¿por qué es revolucionario? Porque nos habla de otro reino, nos habla de otro rey. En esa época, que alguien creyera en otro rey era ser ateo. De hecho, esa es una de las acusaciones en contra de los cristianos de los primeros siglos, ser ateos, no creer en la divinidad, en la figura del emperador. Entonces, el mensaje se encripta para que las personas de afuera, quienes no siguen a Jesús, quienes no creen en Jesús,
no entiendan el mensaje, pero sí la iglesia del Señor comprenda perfectamente lo que se quiere comunicar por medio de los símbolos, los números, estas imágenes que, como decíamos ayer, son bastante grotescas, pero que tienen un significado muy evidente para la comunidad destinataria original. Qué buena revelación la que usted nos acaba de entregar, pastora. Es un mensaje que en su momento se encriptó también por la situación que estaba viviendo la iglesia y por eso pues no todo es tan explícito, tan fácil de comprender, sino que hay unos códigos allí para que pues digamos guardar de alguna manera a cada uno de los cristianos de aquel entonces. Y a nosotros hoy nos toca pues también, como lo estamos haciendo aquí en el final del comienzo, sumergirnos en la palabra para entenderlo. Ya sabemos entonces que es una revelación de Jesucristo que viene encriptada, es decir, hay códigos, no todo es literal, hay que comprender cada cosa. Y ahora también hablemos de que entonces es una profecía, pero nosotros tenemos muy metido el chip, pastora, de que profecía es anunciar eventos que vendrán, futuro. ¿Y es así tal cual cuando decimos que este libro también es una profecía? En parte sí, recordemos que mire, allí en el capítulo 1, quienes nos están escuchando pueden verlo, mire, en el versículo 3 dice la Reina Valera, bienaventurado el que lee, aquí hay una triple bendición, los que oyen, o sea, los que leen son bienaventurados, los que oyen las palabras de esta profecía. Y en tercer lugar, la bienaventuranza habla de los que guardan las cosas en ellas escritas. En esta bienaventuranza se presenta este mensaje como una palabra de profecía. Y aquí uno tiene entonces que pensar en los profetas. Tenemos muchos profetas en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. A ese tipo de categoría de profetas nos estamos refiriendo. Y básicamente los profetas en todo el Antiguo Testamento siempre nos daban un mensaje. De hecho, si yo voy, por ejemplo, a la TLA, en ese mismo versículo 3 dice, Dios bendiga a quienes lean en público este mensaje. O sea, la TLA, en lugar de colocar la palabra de profecía, dice mensaje. ¿Por qué? Porque la profecía es un mensaje. Claro. Un mensaje que tiene predicción, es decir, que habla de cosas futuras, sí, como también lo vamos a encontrar, por ejemplo, ahí en el 1:19, capítulo 1, versículo 19, dice así, escribe lo que has visto, dice luego, tanto lo que ahora sucede, ese es el presente, lo que estaba sucediendo en el momento en que se entrega este mensaje, sí, como lo que sucederá después. Ahí hablamos de predicción. Indudablemente que la profecía tiene este ingrediente, habla de lo que va a suceder más adelante. Y adicionalmente la profecía siempre nos presenta un mensaje de restauración, un mensaje de reconciliación, un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Qué interesante eso, pastora. Porque dentro de lo que va a suceder después, hay normalmente una palabra de juicio por algo que está sucediendo, por la maldad del pueblo, en este caso de la humanidad. Y Dios llama al arrepentimiento a su pueblo, ¿para qué? Para traer restauración en ese futuro, para que, por ejemplo, pensando en el profeta Jonás, había una palabra de sentencia sobre Nínive, pero conforme él envía este mensaje de arrepentimiento, mire cómo se revierte esa palabra de juicio. Sí. Así que la palabra de profecía nos habla de un mensaje que es predictivo, pero también de un mensaje al presente que habla de restauración, de un llamado al arrepentimiento y un llamado a juicio, si no hay ese arrepentimiento. Bueno, excelente aprender esto, pastora. Nos queda muy poco tiempo y vamos a tener que resumir este tercer punto de la enseñanza de hoy sobre que es también un mensaje a la iglesia, porque ya tenemos preguntas de nuestros oyentes y obviamente no queremos irnos sin responderlas. Entonces, aquí también hay un mensaje para la iglesia, no solo de ese tiempo, sino la iglesia de hoy también. Así es, este libro de hecho se presenta como una carta. En el Nuevo Testamento tenemos varias cartas, las de Pablo, las de Pedro, Santiago. ¿Cómo sabemos que es una carta? Porque, por ejemplo, allí en este versículo, en el 4 dice gracia y paz. Y ahí habla de las iglesias. Ese es el saludo típico, habitual en una carta. ¿Y a quién se dirige esta carta? A las 7 iglesias
porque como mencionábamos el día de ayer, lo más probable, cierto, es que estas 7 iglesias correspondan a la comunidad a la que el mismo apóstol Juan ha pastoreado. Sabemos que él fue pastor de la iglesia de Éfeso, y estas otras iglesias que se mencionan, que no son las únicas aquí en la región, pero se mencionan para completar con Éfeso 7, representan no solamente muy probablemente las comunidades a las cuales él también pastoreó, sino que el número 7, como decíamos, es muy simbólico y hablaría de la totalidad de las iglesias. Hablaríamos entonces de un mensaje a la iglesia universal. Pastora, pero es una carta, pero digamos, no toda el libro es una carta, puede ser un compendio de varias cartas, ¿sí? Que existieron y que se enviaron a las iglesias. Sí, señor. Lo más probable es que estas cartas hayan sido enviadas de manera particular a cada iglesia, aunque como libro uno entiende de que aquí hay un cuerpo, porque ese saludo inicial en el 1:4, gracia y paz, también se va a corresponder con el saludo final del libro, cuando se da lo que se conoce en las epístolas como ese saludo final, que es una doxología, allá en el capítulo 22, versículo 21. Es decir, todo el libro, aunque va a tener elementos proféticos, va a tener elementos apocalípticos, de principio a fin se presenta como una carta. Muy bien. Pues pastora, vamos a ir descubriendo con el paso de los días cuál es el mensaje para las iglesias, y ahí habrá un mensaje para nosotros también, ¿verdad? Sí, señor. Claro que sí. Esa será ya desde ya. Les dejamos la tarea para mañana leer, me imagino yo, usted me corrige, pastora, el primer mensaje a las iglesias, que es la iglesia de Éfeso. Sí, señor, vamos a leer. La idea es que mañana todos podamos tener leídos, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Versículos 1 al 7. La tarea está muy sencilla. Gracias a los que cumplieron la tarea hoy. Felicitaciones. Tienen un 10. Bueno, un 10 en el tiempo mío. Ahora es 5. Ahora es con el 5. Pastora, vamos entonces con la sección en donde nuestros oyentes preguntan y usted responde. Seguramente tendrás muchas preguntas e interrogantes sobre el tema de hoy. Llámanos o envíanos un mensaje. Preguntas y respuestas en Logos, el final del comienzo. Y muy bien, tenemos tiempo para dos preguntas y hemos seleccionado una en un mensaje de voz y la otra la voy a leer porque nos la enviaron fue a través de un mensaje de texto. Vamos primero con este mensaje de voz. Buenos días, mi nombre es Nancy Rivera, estoy interesada en el libro del Apocalipsis, de estudiarlo, y la pregunta mía para iniciar es los sufrimientos que tuvo el apóstol Juan antes de llegar a la isla de Patmos. Muchas gracias. Bueno, pastora, a propósito del capítulo 1 que ayer lo señalamos también, Juan estaba encarcelado, estaba como prisionero. ¿Por qué estaba como prisionero? Entiendo yo que es lo que la oyente quiere saber. Sí, porque estaba como prisionero. Ahí se dan los motivos en este capítulo 1, como lo leíamos el día de ayer. Lo voy a leer acá en la TLA. Dice, por anunciar el mensaje de Dios, estoy leyendo el versículo 9, y hablar de Jesucristo, fui enviado a la isla de Patmos. Eso nos puede parecer un poco extraño, quizá nosotros hoy día, pero fíjese que hoy día este mismo motivo es causa de que muchos cristianos sean perseguidos y sean martirizados en Oriente. Hoy día hay muchos cristianos que también por estos mismos motivos están siendo puestos prisioneros, están siendo martirizados ellos, sus familias, aldeas completas, Tremendo. Simplemente por creer y predicar al Señor Jesucristo. Bueno, pues esa es la respuesta que nos parece de pronto para este tiempo difícil de creer, aunque sí existe en este tiempo, pero en el inicio de la iglesia, en la iglesia primitiva, en ese tiempo, en ese primer siglo, pues fueron muchísimos los mártires y Juan estaba allí justamente como un prisionero por hablar de Jesucristo. Ya lo comprendimos. La segunda pregunta, pastora, se la voy a leer porque este oyente nos escribió y nos dice, ¿qué diferencia hay cuando Jesús dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades? No sé si corresponde al tema de hoy específicamente o no, pastora, usted nos dirá.
Sí, eso es algo que vamos de todas formas a mirar al detalle cuando ya estemos llegando a los últimos capítulos de este libro, que precisamente va a hablar de que dentro de lo que Dios va consumando en ese final, va, cierto, colocando bajo llaves o prisión o venciendo de manera definitiva la muerte, el Hades. ¿Qué es lo que es el Hades? Bíblicamente hablando, el Hades era el lugar donde, o el Gehenna, como le llamaban los judíos, el lugar donde se enterraban a los muertos, una especie como que de vertedero. Allí se enterraban a los muertos, luego se toma la imagen de este Gehenna, de este basurero, para hablar del lugar de tormento donde van las personas que no creen en Dios. Pero básicamente cuando hablamos de la muerte, y ahí se está diferenciando el lugar donde uno va, el destino eterno en este caso, separado de la presencia de Dios, de la muerte. La diferencia es muy concreta. La muerte tiene que ver con la separación. La muerte tiene que ver con el poder que ha tenido, cierto, esta dimensión a la cual le hemos dado poder, cierto. Y cuando hablo de dimensión me refiero a ese espacio donde el ser humano vive en un ambiente para el cual no fue creado. ¿Cuál es ese ambiente? La ausencia absoluta de la presencia de Dios. Esa es la muerte. O sea, cuando hablamos en el Génesis que la paga del pecado es la muerte, claramente lo dice el apóstol Pablo. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, estamos faltos, estamos carentes de la gloria de Dios. La muerte es lo opuesto a la gloria de Dios. Y esa es una de las consecuencias del pecado y es algo que Dios también va a encadenar. Y Cristo venció el mayor enemigo que tenemos nosotros los seres humanos. ¿Cuál es? La muerte, el vivir una eternidad separados de Él. Lo que proclama este capítulo 1 cuando dice que Él tiene las llaves de la muerte, es que Él venció la muerte, que Él pagó nuestra condena por el pecado. Él pagó por mi pecado, por su pecado, para que usted y yo no vivamos una eternidad separados de la presencia de Dios y no tengamos que ir a un lugar donde Dios no está, donde su gloria no está. Perfecto, pues muy bien, pastora, gracias por aclararnos estas inquietudes, ayudar a nuestros oyentes, por supuesto, también a que les quede mucho más claro todos estos temas del libro del Apocalipsis. Y lo seguiremos haciendo cada martes, miércoles y jueves. Usted tiene una cita aquí en el espacio de Café de Adoración a las 7 de la mañana con la pastora Isabel Cornejo y con la palabra de Dios primeramente. Para mañana recuerde la tarea, leer los primeros versículos del capítulo 2 de Apocalipsis, en donde está el mensaje a la iglesia de Éfeso. Ese será el tema para mañana. Saque cualquier inquietud que usted tenga y mañana nos la envía, como ya lo hicieron otros oyentes, y aquí le vamos a dar respuesta a esas inquietudes. Pastora, gracias por acompañarnos y por enseñarnos aquí en el final del comienzo. Bendiciones para todos y Dios mediante nos conectamos el día de mañana. ¿Usted sabe qué dicen las Sagradas Escrituras sobre los tiempos que estamos viviendo? Por CRB Radio, Logos, el final del comienzo, con la pastora Isabel Cornejo, maestra bíblica, quien nos pone en contexto sobre lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis para estos tiempos.